Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Dios es bueno al regalarnos esta bendición de estudiar su santa palabra. Amén, sí. Si nos acompañas por las redes sociales, te invitamos a compartir este estudio para que muchas personas sean bendecidas al igual que nosotros y que se suscriban a nuestro canal. Claro. Sabes, Nessie, como lo solemos hacer, siempre me alegra saludar a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Claro que sí, a mí también, Omar. Hoy vamos a leer la cartita que nos envió la hermana Elena Lorenzo desde Bridgeport, Connecticut, y nos dice: gracias por este ministerio tan bonito que siempre están dispuestos a llevar el mensaje a lugares que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo y a su programa. Por favor, oren por mí porque no estoy bien de salud. Por supuesto, hermana Elena, vamos a estar orando y gracias por escribirnos. Les saludamos fraternalmente. Amén. Y oramos por su bienestar, que Dios fortalezca su salud y su fe. Amén. Bien, oremos y pidamos la bendición de Dios en este momento. Padre que moras en los cielos, no es coincidencia que estemos juntos con nuestros amigos y amigas para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender la dinámica de esta lección y aplicarla en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, comencemos con nuestro repaso de la lección número 10 para el 7 de septiembre de 2024. Se titula Los últimos días. Tremendo. El tema principal de este estudio es el material escatológico de Marcos capítulo 13. Así es. Buscaremos examinar los siguientes puntos. Número 1, la definición de escatología. Número 2, la narración de Marcos en cuanto al análisis de su contexto interno. Y número 3, la perspectiva de Elena de White en cuanto a este tema. Bien, ahora sí, parece una palabra de extraterrestre. ¿Qué significa escatología? El diccionario bíblico Eerdmans afirma que la escatología, del griego eschatos, último, se refiere a las expectativas del fin del tiempo, ya sea el fin de la historia, el fin del mundo mismo o la era actual. Sí es. Ahora, sí, además debemos entender que la escatología habla de peldaños del tiempo. Seguro que sí, claro. Un elemento básico de la escatología bíblica es que implica un cumplimiento futuro. Así en es. concreto, hay una afirmación predictiva y su cumplimiento posterior. Entonces, hermanos, la escatología de Marcos 13 incluye una discusión de dos profecías, las 70 semanas y la abominación desoladora, junto con sus cumplimientos futuros. Marcos 13 se concentra en dejar claro que la profecía va desde el tiempo de Jesús en la tierra hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación histórica de la profecía del fin del tiempo. El versículo para esta semana se encuentra en Marcos capítulo 13, versículo 26. Y dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La parte clave de esta lección involucra una sorprendente profecía sobre el destino del templo de Jerusalén. En verdad, el capítulo 13 de Marcos, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21,
relata la predicción de la caída de Jerusalén, pero se extiende hasta los eventos del fin del mundo. Omar, como a menudo solía ser, la instrucción de Jesús era formulada para responder a una pregunta, claro, o un claro. malentendido por parte de sus discípulos, ¿no es cierto? Así es. Las preguntas y los malentendidos le daban a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y para la experiencia diaria cristiana. Jesús no solo predijo el futuro, sino que también instruyó a sus discípulos sobre cómo prepararse para las pruebas venideras. Claro. Y esa instrucción es válida para nosotros hoy día. Amén. Sabes, Nesí, el capítulo 13 de Marcos ha sido vastamente estudiado como una importante pieza teológica. Cierto. Sabes, hermano, generalmente se conoce este capítulo como el pequeño Apocalipsis, pero los matices que Jesús incluyó en sus enseñanzas forman parte de una gloriosa promesa. Y nuevamente vemos a Marcos usando la retórica para revelar la verdad de Dios en Jesús. Los discípulos parecían entender que Jesús se iría por un tiempo, después del cual volvería con poder y gloria para tomar su reino. Indudablemente Jesús ya había dado más instrucciones al respecto. Los evangelios no relatan todos los detalles, pero la creencia popular sostenía que cuando viniera el Mesías, desaparecería por un tiempo y que cuando reapareciera nadie sabría de dónde había venido. En el día en que Cristo ascendió al cielo, los discípulos le preguntaron lo registrado en Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tristemente sus discípulos no comprendieron en ese día que la nación judía rechazaría a Jesús y que a su vez sería rechazada como pueblo escogido. ¿Sabes, Nesí? En ese momento crucial, el conocer completamente los acontecimientos futuros les hubiera resultado demasiado estresante, difícil para digerir. Durante 3 años y medio, los discípulos fueron incapaces de comprender la instrucción que Jesús, repetidas veces les dio. Cierto. ¿Acerca de qué? De su inminente sufrimiento y muerte. Lo tenían delante de ellos. Claro. Evitaron el tema porque no podían soportar la predicción de esos acontecimientos. Entonces, seguro. ¿cómo presentarle el segundo advenimiento en forma clara y pelada, Sí, como nosotros claro, lo sabemos? Bueno, como dices, de igual manera los eventos del fin del tiempo, a ellos les parecía eso un paquete rodeado de nubes oscuras, ¿no es cierto? Algo que les confundía. Claro, claro. Ahora, debemos notar, Omar, que una parte importante de lo que Jesús dijo acerca del futuro se aplicaba específicamente a acontecimientos que pronto acaecerían en relación con la nación judía. Es cierto. La ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, el discurso de Jesús también fue dado para beneficio de los que vivirán en medio de las últimas escenas de la historia de este mundo. Bien, va a estar interesantísima la lección. Tremendo. Entonces, antes de entrar a la escatología en sí, analicemos un poquito, Omar, la historia del estudio del domingo, 1 de septiembre. Se titula 2 pequeñas monedas como ofrenda. Esa historia ocurrió en el templo de Jerusalén.
La lección lo describe así. El templo de Jerusalén era una estructura asombrosamente hermosa. El monte del templo dominaba la ciudad y las enormes piedras utilizadas en su construcción son una maravilla hasta el día de hoy. Tremendo. Es cierto, muchas personas traían copiosas ofrendas para depositarlas en los cofres que estaban ubicados en el patio o tribunal de las mujeres. Allí estaba Jesús cuando vio acercarse una viuda, quien depositó 2 leptones. Ahora, un leptón era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación. Dentro del cálculo estándar, 2 leptones equivalían a un cuadrante, en el griego cuadrante, ¿no es cierto? Claro. Y 64 cuadrantes conformaban un denario, que era el salario habitual de un día para un jornalero. Y el denario era la moneda oficial del Imperio Romano. Claro, claro. Entonces, la ofrenda de esa viuda fue sumamente pequeñita en sí. Cierto. Leamos Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, donde dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda, que es pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Tremendo. El cuarto tratado de Shekalim, el capítulo 6, la Mishnah 5, ¿no es cierto? Dice que el templo en sí tenía 13 arcas. Así es. Dedicadas para las ofrendas. Una era para el censo actual, una era para el censo anterior, 4 eran para apoyar los sacrificios, una era para el propiciatorio y 6 arcas eran para las ofrendas voluntarias. Tremendo. Ahora, el Tribunal de las Mujeres llevaba ese nombre específico porque, Omar, las mujeres no eran permitidas entrar al complejo del templo, ¿no es cierto? Entonces, el que Jesús estuviera allí enfrente del arca del tesoro sugiere que quizá estaba sentado bajo el pórtico cercano a la puerta hermosa, la que da al Monte de los Olivos. Tremendo esto, qué panorámico, ¿no es cierto? Seguro. El evento quizá ocurrió cuando la hora era bien avanzada, el día martes. Jesús había salido victorioso de un largo y acerbo conflicto con los dirigentes religiosos y estaba por dejar para siempre el sagrado recinto del templo. Pero, hermanos, el acto de ofrendar de esa viuda impresionó a Jesús. Sin duda, personas pudientes pasaban y depositaban sus ofrendas. Y Jesús destacó el espíritu de la viuda en nítido contraste con la actitud de los fariseos. La pobreza de la viuda pudo haber sido causada en parte por la avaricia de algunos de los escribas y fariseos. Digo esto porque Jesús mencionó en Marcos 12:40 que los escribas devoraban las casas de las viudas. Oh, wow. Ahora, a pesar de todos sus problemas, la viuda, con corazón rebosante de amor a Dios, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Con frecuencia se enfatiza la pequeñez intrínseca de la ofrenda de la viuda. Pero ¿no deberíamos quizá poner más énfasis en la semejante grandeza de su ofrenda?
Omar, en realidad tendríamos que pensar en eso, ¿no es cierto? Porque ella dio todo. El regalo financiero de la viuda fue extravagante, hermanos, aunque su valor monetario fuese minúsculo. En realidad, a la vista del cielo no es la magnitud de la ofrenda lo que cuenta, sino el motivo que la impulsa. Amén. El cielo se interesa en la cantidad de amor y consagración que representa la ofrenda. Es un acto de adoración, no en su valor monetario. Esa es la única base que Dios emplea para recompensarnos. Amén. La alabanza que Jesús concedió a esa viuda estaba basada en el espíritu que la indujo a ofrendar, claro, y en su valor específico. A los ricos les sobraba el dinero, tenían más de lo que necesitaban, daban de su excedente, pero el valor de sus ofrendas en términos de amor y consagración era pequeño o nada, porque sus ofrendas no representaban abnegación. Eso es serio. Esta historia, Omar, contiene una profunda lección sobre la administración de nuestros recursos económicos. Dar a la causa de Dios no depende si las acciones de los líderes de iglesia tengan validez o no. Los dirigentes religiosos del Templo de Jerusalén eran corruptos, pero Jesús no enseñó que a causa de eso las personas tenían que retener sus ofrendas. No. Caifás y Anás eran de los tipos de líderes religiosos más corruptos, ¿no es cierto? Y sí, Jesús bien lo sabía. Hermano, hermana, es cierto que los líderes de nuestras iglesias tienen la responsabilidad sagrada de utilizar los recursos de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es. Pero incluso si no lo hacen, los que ofrendamos a la causa de Dios seguimos siendo bendecidos por nuestra donación. Amén. Tal como lo fue la viuda de la historia. Y notemos otro punto importante. Si cuando los líderes religiosos hacen algo desagradable, nosotros retenemos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, eso significa que nuestra ofrenda está supeditada a sus acciones equívocas y no ofrendamos en agradecimiento a Dios. Hacer esto puede ser muy tentador, pero es un grave error, Nessie. Sí lo es. Es importante que seamos fieles en lo que damos a la obra del Señor. La mayordomía está presente en las bendiciones materiales y en las espirituales. Sí. Dios es dueño de todo y lo que damos, de Él lo recibimos. Amén. Al ser fieles en el uso de nuestras posesiones materiales, somos deudores de la gracia de Dios y somos instrumentos voluntarios transformados por su amor. No retengas tus ofrendas ni tus diezmos. Bien, pasemos a la lección del lunes 2 de septiembre titulada Ni una piedra sobre otra. Nosotros que estuvimos ahí en Jerusalén podemos testificar de este dicho de Cristo Jesús. En los primeros versículos de Marcos 13, Jesús hizo una mención petrificante. Leo de Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús había pasado el día enseñando en los atrios del templo y había sido acosado repetidas veces por diferentes grupos de dirigentes judíos. Al salir del templo con sus discípulos, descendió al valle del Cedrón. ¿Sabes? Ese valle hoy día es un sitio de entierro, pero en días de Jesús, el valle del Cedrón tenía una profundidad de unos 20 metros 65 pies. Ellos descendieron desde la puerta del este de Jerusalén hacia el valle del Cedrón. Luego ascendieron por la ladera del Monte de los Olivos
que se eleva a unos 120 metros o 393 pies. Es interesante, Omar, porque nosotros hemos subido y bajado esa ladera muchas veces, ¿no es cierto? Y desde el monte se ve claramente el templo y casi la ciudad entera. El templo era el orgullo y el gozo de todo corazón judío. El historiador Josefo compara las murallas de piedra blanca del templo con la hermosura de una montaña cubierta de nieve. Era una estructura realmente sorprendente. El pórtico real, al lado sur del complejo, tenía 162 pilares. ¡Qué hermoso! Cada uno dice que requería 3 hombres con brazos extendidos para alcanzar su diámetro. Tremendo. Según Juan capítulo 2, versículo 20, se llevó casi 50 años para construir el templo de Herodes el Grande. Claro. Pero la edificación completa del predio, incluyendo los atrios y los edificios auxiliares, no se completó hasta el año 63 después de Cristo, apenas 7 años antes de ser totalmente destruido por los ejércitos de Tito. Saben decir, la predicción de Jesús se cumplió literalmente. Claro. Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. Josefo describió vívidamente la destrucción del templo y los esfuerzos que hizo el general Tito para salvarlo. La excelente construcción del edificio prometía que duraría por tiempo indefinido. Si se consideraba que la ciudad de Jerusalén era prácticamente inexpugnable, pero Jesús dijo no, cuidado, no lo es. Él predijo que sería violentamente destruida. Cierto, la profecía acerca de esa asombrosa estructura parecería a cualquier oyente como el fin del mundo. Increíble. Leo del libro Deseado de todas las gentes, página 581. Elena de White dice: al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Tremenda cita. Estando sentados en el Monte de los Olivos, un grupo pequeño de sus discípulos, me refiero a Pedro, Santiago, Juan y Andrés, pidieron más detalles sobre esa predicción. ¿Sabes, hermano? Sorprendentemente, Marcos capítulo 13, versículos 5 al 13, narra que Jesús no dedicó su mayor atención a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos sobre lo que enfrentarían en su ministerio al establecer la iglesia cristiana primitiva. Serían perseguidos, juzgados y algunos hasta asesinados. Pero a lo largo de su explicación, Jesús indicó que aún no era el momento. No debían dejarse engañar por acontecimientos tumultuosos. Además, les aseguró que el Espíritu Santo les daría las palabras para hablar en el momento adecuado, incluso cuando sus familiares y amigos los abandonaran. Las palabras introductorias de la profecía de Jesús nos animan a nosotros. Como parte del pueblo de Dios, no debemos temer el tumulto ni las pruebas. Debemos estar vigilantes y el Espíritu de Dios nos guiará a través de los problemas. Antes de concluir el estudio para este día, es bueno recalcar las preguntas que el autor de la lección hace.
¿Cuál ha sido tu experiencia con las pruebas que surgen al seguir a Jesús? Y si no has tenido ninguna prueba, necesitas preguntarte, ¿estás realmente siguiendo a Jesús? Sabes, Nesí, la sierva del Señor es específica y ella nos alienta. Leo de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 233. Jesús no le ha abandonado para que se asombre en las pruebas y las dificultades que encuentra. Él se lo ha expuesto todo, como también le ha dicho que no se quede abatido ni oprimido cuando vienen las pruebas. Mire a Jesús su Redentor, tenga ánimo y regocíjese. Las pruebas más duras de soportar son aquellas que provienen de nuestros hermanos, de nuestros amigos cercanos, pero aún estas pruebas pueden ser soportadas con paciencia. Jesús no está en la tumba, resucitó y ascendió al cielo para interceder allí en nuestro favor. Tenemos un Salvador que nos amó de tal manera que murió por nosotros, a fin de que por Él pudiésemos tener esperanza, fuerza y valor, y un lugar con Él en su trono. Amén, amén. Preciosas promesas. La verdad, no podemos esperar mejor suerte en esta vida que la que tuvo Jesús, nuestro Salvador. Cuando se levanten contra nosotros deseando hacernos daño, Satanás se regocijará. Sí. Pero debemos mirar a Jesús y mantener nuestro corazón en el amor de Dios, hermanos. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 3 de septiembre titulada La abominación asoladora. Tremendo tema. La escatología es como hablar anticipadamente de un evento. Es una promesa del evento antes que suceda. Claro. La escatología bíblica busca mostrarnos que Dios tiene el control de la historia del mundo. Así es. Todo fluye según sus propósitos. Pero, hermanos, la escatología tiene un propósito adicional: mantener al pueblo de Dios consciente del cumplimiento de las profecías, incluyendo aquellas relacionadas con la segunda venida de Jesús. Estando así informados, estaremos listos para el acontecimiento previsto. Claramente, la escatología es el evangelio o las buenas nuevas acerca del mañana. Ahora, el propósito práctico de la escatología es ayudarnos a mantenernos alertas. Leamos Marcos capítulo 13, versículos del 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. El que le entienda, dijo Jesús, refiriéndose a los escritos buenos del profeta Daniel. Entre los judíos, con frecuencia, se denominaba abominación a un ídolo o algún símbolo pagano, o alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. Pero si hubieran leído atentamente, hubieran entendido, mis hermanos. Seguro que sí. Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27, explica el final de la profecía de las 70 semanas. Después de 62 semanas, se quitaría la vida al Mesías.
a la mitad de esa semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Subsecuentemente, un príncipe destruiría la ciudad y el santuario. Entonces se vería la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación fue la profanación del templo causada por Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., cuando sacrificó un puerco en el templo. Pero esto no cuadra porque Jesús describió la abominación desoladora como algo que ocurriría después de su tiempo en esta tierra. Entonces, Nesí, teólogos que estuvieron dentro de la iglesia, que hoy no están, ellos iban por ese rumbo, pero se equivocaron. Difícilmente sería algo que sucedió 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. Seguro. El acontecimiento predicho aquí que aquí vemos, evidentemente es la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. ¿Sabes? En esa fecha se instalaron los estandartes de la Roma pagana dentro del predio del templo. Así fue. Un sacrilegio, Nesí. Claro. Y más tarde, cuando se suprimió la rebelión judía de Bar Coquebas en el año 135 después de Cristo, los romanos erigieron un templo a Júpiter Capitolino en el sitio del antiguo templo judío, y se les prohibió a los judíos, so pena de muerte, entrar a la ciudad de Jerusalén. Qué tristeza, qué angustia habrá sido de lejos ver ese templo pagano. Ahora notemos que Jesús creía que Daniel era un personaje histórico, que había sido profeta y que había escrito el libro de Daniel. Seguro. Pero considerando que la profecía de Daniel señalaba claramente el momento cuando el Mesías vendría y sería crucificado, los rabinos en siglos posteriores pronunciaron una maldición sobre el libro de Daniel y quienes intentaran computar ese tiempo. Tremendo, en verdad. Para Jesús era esencial que el pueblo de Dios entendiera de qué había hablado el profeta Daniel. Los sucesos estaban a menos de 40 años dentro del límite de la vida de muchos de los de esa generación. El historiador Josefo cuenta que más de 1 millón de judíos perecieron durante el sitio y la destrucción de Jerusalén, y otras 97,000 personas fueron llevadas cautivas. Sin embargo, durante un respiro temporario, cuando los romanos inesperadamente levantaron el sitio de Jerusalén, los cristianos huyeron y se dice que ninguno de ellos perdió la vida. ¿Sabes, Nesí? Se refugiaron ellos en Pelia, claro, ciudad ubicada en los cerros, a unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. Bueno, los rigores y las privaciones de la huida habrán sido intolerables, claro, Omar, especialmente imagínate. para las mujeres con niños pequeños. Los cristianos oraron a Dios para que mitigase el sufrimiento y los peligros de su fuga a las montañas. Temían la temporada fría y lluviosa de invierno porque les resultaría difícil viajar, hallar alojamiento, comida. Además, durante la estación lluviosa se le dificultaría cruzar el río Jordán. Tremendo. El historiador Josefo cuenta que Sestio Galo y sus soldados que sitiaban la ciudad amurallada repentinamente se retiraron a fines de la primavera. Wow. En conformidad con las instrucciones de Jesús, sus fieles seguidores se apresuraron a huir de la ciudad y se libraron del terrible sufrimiento que les sobrevino. Leo del Conflicto de los Siglos, página 29. La previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos.
Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Tal como Jesús lo predijo, Jerusalén cayó, ¿no es cierto? Es cierto. Hermano, hermana, ¿cómo puedes tú aprender a confiar en Dios, en la Biblia y en todas sus predicciones? Indudablemente tenemos prueba de que Dios nos ama y que nos ha dado a su Hijo. Con toda seguridad también podemos confiar en Él como el autor de la profecía bíblica. Las predicciones de nuestro Salvador Jesús se cumplieron y se seguirán cumpliendo. Esto es verdad, ¿no es cierto? Y debemos Es cierto. pensar de que esto nos sirva como estímulo para fortalecer nuestra fe día a día. Amén. Bien, pasemos al estudio del miércoles 4 de septiembre titulado La Gran Tribulación. Tremendo, tremendo, porque es mal interpretado por el mundo protestante ese título. Pero veamos, si estás en las redes sociales, dinos qué llevarías contigo si tuvieras que escapar de tu ciudad en este instante. ADRA, la Organización Humanitaria Internacional de la Iglesia Adventista, hizo una encuesta con esta pregunta en Togo, país al oeste de África. Así fue. Entre las respuestas se incluía mi Biblia, mis hijos, agua, comida, mantas, medicamentos y documentos. ¿Qué te llevarías tú si tuvieras que dejar tu casa para siempre? Bueno, recuerdo a Jean en Nueva York. ¿Te acuerdas de ella? Jean Signet, Resulta que un transformador en la planta nuclear de Indian Point explotó y todos fueron ordenados a evacuar el área inmediatamente. Y Jean nos contó que ella tomó a sus hijos y puso ropa interior en una bolsa. Así salió de la ciudad. Y después ella se reía, ¿no es cierto? Pero en ese momento su mente se congeló y no pudo pensar en otras cosas necesarias. Marcos capítulo 13, versículo 19, señala un trágico punto de transición. Hace referencia a una gran tribulación, algo que no tiene igual desde la creación del mundo. El evento presagia una persecución más extensa que la que ocurrió cuando cayó Jerusalén. Y ese versículo también cambia el tiempo verbal al futuro, señalando eventos más allá de la época de Jesús. Así es. Doble cumplimiento. ¿Sabes? Marcos capítulo 13, versículo 14, hace eco a la profecía de Daniel 9. Pero los versículos 19 al 23 describen la gran persecución, haciendo eco a las profecías de Daniel capítulo 7 y también Daniel capítulo 8, cuando el poder del cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese periodo profético de 1260 días equivale a 1260 años literales, usando números 14:34 y Ezequiel 4:6. El periodo comenzó en el año 538 después de Cristo y se extendió hasta el 1798, cuando Napoleón envió al general Berthier a tomar cautivo al Papa Pío VI. Por 1260 años, el poder del cuerno pequeño persiguió y asesinó a los que estaban en desacuerdo con el sistema gubernamental de la Iglesia Madre. Pero en medio de la tribulación, Dios ofrece esperanza. Marcos 13:20 dice que la persecución se acortaría por causa del pueblo de Dios. Históricamente, la furia de la acechanza
disminuyó con el surgimiento de la Reforma Protestante y eso acortó el tiempo de angustia. El poder del cuerno pequeño disminuyó y muchos se unieron a las reformas. Ahora, ese poder del cuerno pequeño volverá a adquirir potestad, se va a curar la herida. Así lo indica la profecía en Apocalipsis 13, que compagina con Marcos 13, 21 al 23. Y Jesús hizo otra advertencia indicando que los falsos profetas y Cristo se levantarían antes de su segunda venida. Ahora, notemos que, y esto es importante, que cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento cristiano apenas había comenzado. Cierto. ¿Cómo pudo ver eso? Él es la fuente del espíritu de profecía. Amén. Pero acertadamente mencionó esa predicción asombrosa. Así es. Que se hace realidad en nuestros días. Pues muchos afirman ser el Cristo. Bueno, entonces nos queda preguntar, ¿cómo debería esa predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios? Hermano, hermana, un amor genuino por la verdad y una diligencia en obedecer a Dios será la única protección posible contra los engaños del enemigo, los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Al delinear estos detalles, los escogidos tenemos razón poderosísima para ser diligentes en nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Tremendo esto, Nesí. No debemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos. No permitamos estar en terreno peligroso, exponiéndonos a la posibilidad de caer en el engaño. Mira, Nesí, hermano que me escuchas, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 609, es enfática y nos amonesta. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Oh, serán momentos... Tremenda cita, Nesí. Sí, esos serán momentos terribles, Omar, para cada hijo de Dios. Claro. Pero Él nunca nos abandonará, hermanos. No, de ninguna manera. Leo del mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 616. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. No debemos atemorizarnos por los días oscuros que se avecinan. Dios es poderoso, hermano, hermana.
Él ha prometido no Claro. solo estar con nosotros, Qué sino bueno. también traer la bendición de la vida eterna para cada uno de los que nos mantengamos fieles a su Hay causa. que confiar. Amén. Que Dios te ayude a estar firme de su lado hasta la victoria final. Analicemos entonces el estudio del jueves 5 de septiembre titulado La venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 24 al 32 describe la segunda venida de Cristo. El regreso de Jesús será precedido por señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Así será? Muchas profecías del Nuevo Testamento apuntan hacia ese maravilloso evento. ¿Sabes? Pablo lo describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice que aquellos que durmieron en Cristo serán resucitados y llevados con los santos vivos para encontrarse con Jesús en el aire. Y luego, Primera de Corintios capítulo 15, describe la hermosura de la resurrección que ocurrirá con el regreso de Cristo a la final trompeta. Pedro también describió ese gran día en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 13, explicando que Dios no tarda en cumplir su promesa, mas quiere que todos se arrepientan. Por supuesto, Apocalipsis ofrece descripciones vívidas del regreso de Jesús. Definitivamente, la enseñanza del Nuevo Testamento confirma que el regreso de Cristo será un evento personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando Él venga en gloria y majestad. Ahora, debemos explicar la frase de Marcos, capítulo 13, versículo 30. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Se equivocó? No. Esta frase ha preocupado a muchos porque obviamente la generación a la que Jesús habló hace tiempo atrás fue en el tiempo que murió. Se han sugerido varias soluciones. Algunos sostienen que la palabra generación se refiere a una raza, indicando que la raza judía no perecería antes del regreso de Cristo. Otra solución considera que la generación de personas que vean cumplidas las señales no morirían antes del regreso de Cristo. Pero una solución más, yo diría más sencilla, es que Jesús usó la palabra esta para denotar esta generación. Y en Marcos capítulo 13, versículo 32, el uso, vemos que él usó la palabra aquel para denotar aquel día y hora de la segunda venida de Cristo. Entonces, probablemente esta generación se refiere a la generación del primer siglo, la que vio la destrucción de Jerusalén, como lo describe Marcos 13:30. En contraste, Marcos 13:32 se refiere a aquel día, el de la segunda venida de Cristo, que aún está en el futuro. La sierva del Señor lo explica en Deseado de todas las gentes, página 588. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Los que aguardan al Señor purifican sus almas, obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes, que declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo, como Enoc, Noé,
Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Tremenda cita, ¿no es cierto? Somos privilegiados de ser parte de esta última generación. ¿Estás listo para la venida de Jesús? Sabes, Nessie, estos son eventos inquietantes, Nessie, que toman precedencia en este mundo de hoy día. Cierto, Omar. Muchos se asustan, pero nosotros como adventistas del séptimo día conocemos el orden de los acontecimientos a la luz de la Biblia y el Espíritu de profecía. Amén. Debemos enseñar a otros de la esperanza que tenemos en Jesús y la promesa de su venida. Gloria a Dios, Omar. Bien, recapitulemos entonces lo que estudiamos. Número 1, debemos ser fieles al ofrendar para la obra del Señor. Al hacerlo, somos deudores de la gracia de Dios. Número 2, al describir la caída de Jerusalén, Jesús advirtió a sus discípulos de lo que enfrentarían al establecer la iglesia cristiana primitiva, pero los alentó a mantenerse firmes en la fe. Número 3, las predicciones de Jesús se cumplieron y se seguirán cumpliendo. En vez de temer, debemos estudiar diligentemente para que los eventos no nos sorprendan. Número 4, Dios es poderoso, ha prometido estar con nosotros y traernos bendición de vida eterna si nos mantenemos fieles a su causa. Y número 5, conocemos las profecías bíblicas y podemos enseñar a otros. Amén. Para que también añoren la pronta venida de Jesús. Sabes, Nessie, oramos para que al haber escudriñado esta lección, mantengas diligencia en tu estudio diario de la Biblia. Reafirma tu fe y prepárate para los eventos de esta tierra, los eventos finales, por supuesto. Seguro que sí, amén y amén. Y la semana que viene, Omar, estudiaremos otro tema impactante. Incluirá la traición de Jesús y cómo Él fue condenado. La próxima lección se titula Apresado y Juzgado. No te la pierdas. De igual manera, te invitamos a ver el tema de la voz de la esperanza de este viernes, que llevará por título Desolación en la tierra. Te voy a explicar un poco, Nessie. A ver. Vamos a ver cuál es la condición, cómo va a quedar quebrada la tierra, con ranuras por todas partes. Oh, wow. Cuál va a ser esa desolación en la tierra, donde los cuerpos estarán sobre la superficie de la tierra. Va a estar no buenísimo. te lo pierdas, todos los viernes los temas. Claro que sí. A las 7 horas del Pacífico, Estados Unidos. Importantísimo. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza comparte a Cristo Jesús a través de los medios masivos de comunicación y por medio de ofrendas que nos envían nuestros amigos y hermanos en Cristo. Podemos seguir sirviendo para que muchos conozcan al Salvador. Así es. Te agradecemos que con sincero corazón puedas enviar una ofrenda a la Voz de la Esperanza. Hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes hacer un donativo con tarjeta de crédito visitando nuestra página lavoz.org, donar. Así es. También puedes enviar tu ofrenda usando la aplicación de La Voz para tu teléfono celular. Y si vives en Estados Unidos, puedes llamarnos al 805-955-7641. Gracias por ser dadivoso en la obra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti